Continuando con el análisis de los circuitos eléctricos, en esta ocasión continuamos con los circuitos inductivos, los cuales representan una configuración en la cual se combinan en un mismo sistema elementos inductivos conectados en serie, elementos inductivos conectados en paralelo. Este tipo de circuitos permite analizar de manera integral la división de voltaje en la parte conectada en serie, la división de corriente en la parte conectada en paralelo y la variación de la reactancia equivalente total. En esta práctica se modificará el circuito inductivo en paralelo previamente armado para convertirlo en un circuito inductivo mixto, agregando una bobina adicional en serie con el conjunto. El circuito inductivo mixto se encuentra desarrollado en el manual dentro del tema 93D, circuitos inductivos mixtos. El diagrama que representa esta configuración corresponde a la figura 1.95. Este diagrama muestra de manera clara una bobina conectada en serie con el circuito, un conjunto de dos bobinas conectadas en paralelo entre sí, el recorrido de la corriente en cada sección y la correcta identificación de los nodos de conexión. Durante esta práctica, el armado físico deberá compararse constantemente con el diagrama mostrado en la figura 1.95 para asegurar que la conexión real corresponde exactamente a la representación gráfica del manual. El objetivo de esta práctica es transformar un circuito inductivo en paralelo en un circuito inductivo mixto, identificar qué parte del circuito está en serie y cuál en paralelo, analizar el comportamiento del voltaje y la corriente en cada sección, determinar la reactancia equivalente total, realizar las mediciones completas con el voltamperímetro y comparar los resultados con los circuitos inductivos anteriores. Para esta práctica se parte de un circuito inductivo en paralelo completamente armado y probado, el cual incluye una clavija conectada a un contacto polarizado a 127 volts, cable calibre 10 AWG, negro para la fase, blanco para el neutro, interruptor de paso en línea instalado en la fase, dos bobinas conectadas en paralelo y se realizaron las mediciones previas correctamente. Este circuito será modificado agregando una tercera bobina en serie. Antes de realizar cualquier cambio en el circuito, debemos abrir el interruptor de paso, desconectar la clavija del contacto polarizado, verificar la ausencia de voltaje con el voltamperímetro en volts, confirmar la lectura de 0 volts y sobre todo no manipular conductores con el circuito energizado. Antes de realizar cualquier modificación, verificaremos la ausencia de voltaje en el circuito de la siguiente forma. Desconectaremos completamente el circuito de la fuente de alimentación Y lo mediremos con el voltamperímetro de la siguiente manera. lo colocamos en voltaje, en corriente alterna, que es el símbolo de la onda, y con las terminales tocamos las puntas de nuestro circuito. Tocamos las puntas de la clavija y verificamos que no nos marque voltaje. Listo, así verificamos la ausencia de voltaje. Para armar el circuito inductivo mixto, conectaremos un contactor más en serie con el timbre. Este es el contactor que ocuparemos y también un trozo de cable de 15 centímetros. Lo siguiente será desconectar el cable neutro del timbre y conectar ahí el cable negro. La otra punta la conectaremos a la fase del contactor. Listo. Y el cable blanco lo separaremos
y conectaremos a la terminal A2 del contactor. Apretamos bien. Y listo, tenemos conectado nuestro circuito inductivo mixto. Como pueden ver, en una rama tenemos un contactor y un timbre, y en la otra rama tenemos un solo contactor, lo que cumple con el circuito inductivo mixto. Verificamos que todo esté bien conectado. Y procederemos a conectar nuestro circuito. Antes de realizar mediciones en cualquier circuito, debemos verificar el funcionamiento correcto del voltamperímetro. En este caso, lo hacemos con una prueba de continuidad. El medidor tiene un símbolo como de sonido o señal. Al cerrar los terminales debemos confirmar que haya un sonido o marque algún valor de resistencia. También se puede hacer colocando el voltamperímetro en el símbolo de ohms para medir resistencia. Al abrir o separar las terminales, el medidor debe marcar OL, y al cerrar las terminales, el medidor debe marcar un valor de resistencia. Ahora tendremos listo nuestro medidor en corriente. Lo pondremos primero en la rama que tiene las dos bobinas en serie. Y cerramos el circuito. En la rama en serie tenemos una corriente de 0.22 amperes. Y la rama con el está en paralelo con el contactor solo, tenemos 0.071 amperes. Ahora medimos la corriente total. Será colocando el medidor antes de llegar a la rama en paralelo. .31 amperes. Como pudimos ver en el tramo en serie, la corriente es la misma. Ahora mediremos voltaje. Para eso colocamos nuestro medidor en voltaje y cerramos. Como pudimos ver, el contactor que está solo en la rama paralelo tiene los 125 volts de voltaje, y en la rama en serie el voltaje se dividió. Teníamos 42 volts en el contactor y 80 volts en el timbre. Al combinar bobinas en serie y en paralelo, la reactancia total del circuito se modifica, lo que afecta directamente a la corriente total. Este tipo de configuración es común en sistemas de control eléctrico donde varios dispositivos inductivos trabajan juntos. En conclusión, este ejercicio permite comprender el comportamiento de un circuito inductivo mixto, analizando cada sección por separado y verificando los resultados con mediciones reales. Este análisis es fundamental para avanzar hacia el estudio de circuitos RL, LC y RLC.